Universidad Católica Virtual. Canal Católico. La Iglesia. La palabra iglesia proviene de eclesia. Significa asamblea de llamados. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, así como el Concilio Vaticano II, nos dicen que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia se divide por su historia, mi estado de vida, por el poder que le otorgó nuestro Señor Jesucristo. Todo según lo que la Biblia nos dice al respecto. Historia de la Iglesia. Dividiremos esta historia en 4 momentos. Antes de la creación del hombre. Era patriarcal o de los primeros padres. Era mosaica o de Moisés y era cristiana. ¿Qué es la etapa en la que nos tocó vivir? Antes de la creación del hombre, nada existía. La Biblia dice que Dios todo lo creó desde la nada. Dios quiso participar su vida eterna con alguien más. Entonces creó unos seres para compartir su vida en santidad o vida eterna. A esos seres les conocemos con el nombre de ángeles. Son tantos los ángeles creados, que cada ser humano que existe hoy, cada ser humano que ha existido o que existirá en un futuro, cuenta con un ángel de la guarda. De entre todos los ángeles, Dios eligió a Luzbel, quien era el reflejo de la luz de Dios. Cuando Dios quería comunicar algo a los ángeles, lo hacía por conducto de Luzbel. Entonces Dios pensó crear otros seres, superiores a los ángeles, a quienes los mismos ángeles servirían, y le pidió a Luzbel que lo comunicara a los demás ángeles. Pero, como Luzbel era el predilecto, su corazón sintió envidia al pensar en servir a otros seres. Luzbel fue a comunicarlo. Pero, su corazón sentía esa envidia de servir a otros. Entonces, al comunicarlo, también dio su opinión diciendo, yo no le serviré. E invitó a otros ángeles a desobedecer a Dios. Uno de los ángeles, el arcángel San Miguel, de inmediato cuestionó la rebeldía de Luzbel. Entonces exigió a Luzbel que rectificara su conducta. Luzbel, por el contrario, insistió en decir, nosotros no serviremos a Dios. En ese momento, quien había sido el reflejo de la luz de Dios, Luzbel, pierde la vida de Dios y con ello su luz. Así, se convierte en quien ahora conocemos como Lucifer, o Satanás, que significa, príncipe de tinieblas. Como ya sabemos, en la historia bíblica, el arcángel San Miguel combatió con Luzbel. Entonces Dios intervino y determinó que los ángeles rebeldes quedarían expulsados del cielo o vida eterna. Desde entonces, Satanás y los que lo siguieron permanecen en ese estado, que conocemos como ausencia de Dios, o infierno, para siempre. Dios continúa con su plan divino. Entonces, creó al hombre y a la mujer. Primero, la Biblia dice que, con sus propias manos, del barro, creó a Adán, que significa, hecho de barro. Después, viendo que el hombre estaba solo, le hizo caer en un profundo sueño, y de su costilla, Dios creó a la mujer. Ella fue llamada Eva, que significa, madre de los vivientes. La Biblia dice, que Adán y Eva, fueron creados por Dios, a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que fuimos creados a su imagen y semejanza? Significa que Dios, en su infinito amor, después de crearnos con sus propias manos, dio el soplo de vida o aliento. Y con ello, nos dio el regalo de su vida, su santidad o vida eterna. Por eso, ante tal regalo, damos gracia. Gracia por el regalo de compartirnos su santidad o vida en Dios. Por ello, este regalo es conocido como gracia santificante. Y Dios dijo a Adán y a Eva, podéis disponer de todo cuanto existe en el paraíso. Pónganle nombre y dominen todo, pero no coman del fruto del árbol del centro, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pues, si comen de ese árbol, morirán. Pero, Satanás hizo que Adán y Eva desobedecieran y comieran el fruto del árbol.
Al hacerlo, murió en ellos la vida eterna y después el cuerpo. Así, perdieron la santidad, la vida de Dios, es decir, la gracia santificante recibida. Y fue cometido entonces, el primero pecado, el pecado original. Y lo que Dios había advertido sucedió. Y las consecuencias son: pérdida de la gracia santificante, muerte a la vida eterna y corporal, y ser expulsados del paraíso, pues lo que no es santo, no puede vivir en la eternidad. Dios dijo a la serpiente, que usó Satanás para engañar a Eva, que se arrastraría por siempre. El hombre, ya no obtendría gratuitamente lo que necesite de la creación, y tendría que trabajar para ganar el pan de cada día, con el sudor de su frente. La mujer, sentirá dolor para cumplir aquello para lo que fue creada, es decir, al ser madre de los vivientes. Pero, antes de salir del paraíso, Dios prometió que nos enviaría a un Redentor o Salvador, a devolvernos la gracia, y decirnos cómo conservarla. Con ello, volver al cielo un día. Llegó entonces el tiempo en que la promesa de Dios se cumpliría. Hubo que preparar el camino al Redentor o Salvador de los hombres. Para ello, Dios escogió a un pueblo, el pueblo judío, quien guiado por Moisés, serían liberados de la esclavitud de los egipcios. Al salir de la esclavitud, tuvieron que pasar por el mar con la ayuda de Dios y el báculo de Moisés. Pasaron 40 años en el desierto. Al tener a ver, Dios les dio pan del cielo para comer, e hizo brotar agua de las rocas con el báculo de Moisés, siendo fiel a su pueblo, hasta hacerlo llegar a Tierra Santa. El tiempo de la promesa de Dios se cumplió. Nace en Belén de Judá el Mesías, el Redentor. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablaremos de la división de la Iglesia por nuestro estado de vida. La Iglesia triunfante, formada por los santos que se han mantenido en gracia en esta vida y, con ello, obtienen la eterna en Dios. La Iglesia purgante, formada por quienes, en la lucha por santificarse, cometieron pecados y con ello, las consecuencias que el pecado conlleva, teniendo así, al no alcanzar a purificarse del pecado en esta tierra, que vivir un periodo de purificación antes de ir al cielo. Al final, su destino es el cielo, pero deben ser purificados por el fuego del amor de Dios primero. Y por último, la Iglesia militante, formada por quienes aún trabajamos en nuestra santificación aquí en la tierra. La Iglesia militante, nosotros, se divide en dos. La Iglesia docente, formada por los maestros, desde los discípulos de Jesús. Ahora, formada por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos. Y la Iglesia discente, de los discípulos, somos nosotros, los aprendices, quienes, a la luz de los maestros, aprendemos sobre Jesús, camino al cielo y así, poder también llegar a ser, apóstoles o enviados, y cumplir con nuestra misión, obtener la vida eterna y vivir eternamente en la santidad de Dios. Ahora, por favor, busquen en sus sagradas Biblias las siguientes lecturas. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 30, versículos 2 al 15. Después, buscar, por favor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 21, versículos del 9 al 12. ¿No encuentra usted los pasajes bíblicos? No se preocupe, solo es un ejercicio para demostrar que no conocemos la Biblia, que no sabemos buscar en ella. Estos pasajes no existen, pero nos llevaron al final de ambos evangelios. Ahora sí, ubicados al final de Mateo y Marcos, buscar por favor. Del Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y del Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, versículos 15 y 16. En el pasaje según San Mateo, la Biblia dice que, nuestro Señor Jesús les dio, antes de su ascensión al cielo, pero después de su pasión, muerte y resurrección, los siguientes poderes. El poder de enseñar, el poder de santificar, y el poder de gobernar.
De estos, el más importante, es la misión de Jesús, santificar, que queda más claro en el pasaje según San Marcos, que dice: el que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, se condenará. Quiere decir que el bautismo es requisito para la salvación, es donde nuestro Señor quiso dejar el primer paso para nuestra santificación y vida eterna. Otra característica de la Iglesia de Jesús está descrita en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos 17 y 18. En este pasaje, después de que Jesús se siente defraudado, porque la gente lo busca solo para conseguir de él algún favor, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Entonces, el discípulo Simón le contestó: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Jesús, al observar esta verdad en los labios de Simón, reconoce la voluntad de su Padre, quien iluminó a Simón para reconocer a Jesús, diciéndole: bienaventurado tú, Simón, pues no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, desde el cielo. Por esa señal, desde ahora, tú serás llamado Pedro, que significa piedra o roca, y esta roca será cimiento para edificar mi iglesia. A ti, Pedro, te daré las llaves de los cielos. Aquello que tú ates en la tierra, será también atado en el cielo. Y las puertas del infierno no podrán contra mi iglesia. A ese poder, se le conoce como poder de infalibilidad, es decir, que, desde Pedro, primer cabeza de la iglesia, y después, todos los papas, hasta el Papa Francisco de hoy, en cuestión de fe, no pueden fallar, son infalibles, pues si declaran algo aquí en la tierra, así queda atado en el cielo. Por ejemplo, si la voz del Papa dice, según el mandamiento que dice, no matarás, que el aborto no es permitido, pues es matar al fruto de la concepción, así queda declarado o atado en la tierra y en el cielo. En este ejemplo, el Papa no se puede equivocar, porque al fin de cuentas, Jesús es la vida, así lo dijo él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y quien atente contra la vida, atenta contra Jesús mismo, quien es la vida. Hablaremos ahora de la Biblia. La palabra significa colección de libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia está dividida en dos partes, cada una con dos tipos de libros. La primera, llamada Antiguo Testamento, narra desde la creación hasta la preparación de la llegada del Mesías. La segunda, llamada Nuevo Testamento, narra la vida, obra y palabra de Jesús, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Los libros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están clasificados en libros históricos, libros doctrinales, y libros proféticos. Solo en el Nuevo Testamento se agregan, en primer término, los Evangelios, que es la palabra de Jesús. De los libros doctrinales, tenemos primero, los libros de San Pablo, o cartas paulinas. Pablo escribía a las iglesias particulares a las que viajaba. Si iba a Tesaló, tenemos la carta a los tesalonicenses. Si visitó Roma, carta a los romanos. Si visitó a los judíos, carta a los hebreos. Así, adaptaba el mensaje cristiano a la cultura de cada pueblo. Por otra parte, existen las cartas que no están dirigidas a cada iglesia particular. Estas son conocidas como cartas universales. En latín, Catholicus. Estas fueron escritas por una carta del apóstol Santiago, 2 cartas del apóstol San Pedro, 3 cartas del apóstol San Juan, y una carta del apóstol San Judas. Por eso, a la Iglesia de Cristo se le conoce como Iglesia Universal, o Católica. Porque en estas cartas católicas, se contiene la doctrina cristiana. Ahora, es momento de hablar de María Santísima y su papel en la Iglesia. Primero, recordemos el pasaje bíblico, donde el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen, que será la madre de Jesucristo. El ángel le dice: Dios te salve María, que es el saludo propio, como Dios salve al César. Y continúa diciendo: llena de gracia, darás a luz a quien será llamado Hijo del Altísimo. María, consternada, le dice al ángel: pero, ¿cómo será esto, si no conozco varón? Seguramente la Virgen pensaba que, como a cualquier mujer,
podría morir a pedradas por tener un hijo sin esposo. El ángel le contestó, no temas, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y quedarás embarazada. Sin embargo, a pesar de los riesgos, la respuesta de la Virgen fue, he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí, según su voluntad. Ahora, analicemos. Si la misión de nuestro Señor Jesucristo fue, devolvernos la gracia, ¿cómo es, entonces, que el ángel Gabriel le dice, llena de gracia, a María? Es decir, en latín se reza, gratia plena, es decir, gracia en plenitud. Esto significa que, la Virgen María, antes de que nuestro Señor devolviera la gracia a la humanidad, ya la poseía. Por eso, la Iglesia concluye que, cuando milagrosamente fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana, Dios la escogió, la preservó de cualquier pecado, incluso del heredado de Adán y Eva. Por lo tanto, María fue concebida, por obra de Dios, sin pecado, desde el vientre de su madre. Otra característica es que, la Biblia en español, traduce, al referirse a María, Madre de Jesús. En este entendido, para los católicos es claro que, si María es Madre de Dios, y Jesús es Dios, entonces, María es Madre de Dios. Sin embargo, ponen en duda que María sea Madre de Dios. Pero, la duda queda extinta, cuando, en la versión antigua de la Biblia, escrita en griego, dice, en lugar de Madre de Jesucristo, Theotokos. Este término se traduce, literalmente. Theo, significa, Dios, como en teología. Y, tokos, significa, madre, como en las salas de parto donde se hace cirugía a las mamás, tococirugía. De modo que, Theotokos, se traduce, literalmente, como, Madre de Dios. Luego, ahí, la misma Biblia no deja lugar a dudas. Se traduce, Madre de Dios. Un dato más, para entender, por qué veneramos a María. Una vez que Jesús había comenzado su vida pública, después de ser bautizado por Juan el Bautista, momento en que el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, hagan lo que Él les diga. Y así, comenzó su misión y, después, comenzó a invitar a sus discípulos. Tiempo después, María y Jesús fueron invitados a una boda, en la ciudad de Caná. Acudió María y también Jesús, quien fue a la boda, acompañado por sus discípulos. Entonces, la Santísima Virgen, percibe que el vino se acabó. En ese momento, recurre a su hijo, diciéndole lo que ocurría, pidiéndole así, que interviniera. El Señor Jesús, pensó que una fiesta no era el momento de hacer el primer milagro, diciéndole a su madre, aún no ha llegado mi hora, y esto no nos va a ti y a mi madre. De inmediato, María, sin más ni menos, dijo a los criados en la boda, hagan lo que Él les diga. En ese momento, Jesús, al escuchar a su madre, identifica la voz de su padre, con la misma orden que escuchó en el momento de ser bautizado por San Juan, hagan lo que Él les diga. Por lo que, nuestro Señor, no tuvo opción, más que, obedecer al Padre, en la orden y voz de su madre. Un último dato sobre la Virgen. Después de que nuestro Señor asciende al cielo, la Biblia dice que los apóstoles se ocultaron, por miedo a correr la suerte de su Maestro. Entonces, en un momento propicio, María, estando con ellos, rogó al Espíritu Santo que les diera a los apóstoles fuerza y valor para continuar el envío que les había encomendado Jesucristo, su Hijo. La Biblia, al referirse a este momento, llamado Pentecostés, dice, que se entró en la habitación el Santo Espíritu con un viento fuerte, con un gran estruendo, y lenguas de fuego se posaban sobre los apóstoles, quienes, sin miedo, comenzaron a anunciar el reino. Quienes estaban cerca en ese momento, aún hablando diferentes lenguas, entendían lo que decían los apóstoles. Desde entonces, el esposo de María, el Espíritu Santo, quien, para concebir a Jesús, como había dicho el ángel, con su sombra fecundó en María nuestro Salvador, por petición de su esposa, otorgó grandes dones, y con ello, confirmó la gracia en los apóstoles,
comenzando así, la acción de nuestra actual iglesia cristiana, y comenzando a esparcir la palabra de Jesús a todo el mundo, hasta nuestra época, con los sucesores de Pedro y los apóstoles. Así, resumimos quién es María. La hija predilecta de Dios Padre, quien, incluso, la preservó de todo pecado. La madre de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien le acompañó, en cuerpo y alma hasta el cielo, y la esposa de Dios Espíritu Santo, quien fecundó en su vientre a Jesús, nuestro Salvador. Esta es María. No es una mujer común, como tú y yo. Ocupa esos títulos y al final, asunta al cielo, fue coronada como reina de toda la creación.